datos seccionales transversales y de series de tiempo. Para los propósitos del análisis estadístico, la distinción entre dos datos transversales y datos serían de tiempo es importante. Los datos de sección transversal son los obtenidos en el mismo o aproximadamente el mismo momento del punto en el tiempo. Los datos de distintas tablas lo muestran. Son datos transversales porque describen las 5 variables de 25 empresas del 25 SIP en el mismo momento de los datos de series de tiempo. Los datos son obtenidos a lo largo de varios periodos, por ejemplo, en secciones de tiempo de 2005 a 2010 o presentaciones gráficas de precisos momentos por galón de gasolina. En los Estados Unidos los precios fluctúan entre 1.80 y $2 de precio entre cierto tiempo del 2005 a 2010. Otro ejemplo, por ejemplo, los gráficos de las figuras 1.2 muestran las tareas de interés de software de Leon Sparrow para los estudios de entre el año de 2000 y 2006. Después del año 2000, las tasas de interés fluctúan y llegan a niveles tan bajos de 3.2% del año 2004 al 2005. Y en el 2010 tienen una fluctuación del 6.8%. También hablaremos de lo que son las notas de fuentes de datos. Los datos se obtienen de fuentes ya existentes por medio de encuestas y estudios experimentales realizados en objetos de recolectar nuevos datos. Fuentes existentes, estudios estadísticos, errores de la adquisición de datos, estadística descriptiva, inferencia estadísticas. Como ya podemos ver, los errores en la adquisición de datos. Las directivas siempre deben estar conscientes de las posibilidades de los errores de datos de los estudios estadísticos. Usar datos erróneos es peor que no usar ningún dato. Un error en la adquisición de datos tiene siempre que el valor de los datos se obtienen no es igual al verdadero valor, al valor real que se hubiera obtenido en un procedimiento correcto. De estos errores ocurridos varían de manera que en un ejemplo se entrevista que puede comentar a un error de escritura como una transposición al escribir la edad de una persona y en lugar de 24 años escriben 42, o en una entrevista se puede malinterpretar una pregunta y al dar una respuesta incorrecta. Los análisis de datos con experiencias tienen sumo cuidado tanto al recolectar los datos como al registrar para garantizar no se cometen errores. Para comprobar la consistencia interna de los datos se emplea procedimientos especiales, tablas, procedimientos que indican al analista, por ejemplo, que se debe revisar la consistencia de los datos cuando entrevistan a personas de 22 años de edad, pero informan tener 20 años de experiencia en el trabajo. El análisis de datos también debe revisar datos que tengan valores inusuales, grandes o pequeños, llamadas observaciones atípicas, candidatos y posibles errores a los datos. En capítulos de muestreo, algunos de los métodos estadísticos utilizados para identificar observaciones atípicas. Los errores suelen presentarse durante la adquisición de datos. Estadística descriptiva. La mayor parte de la información estadística en periódicos, revistas e informes de empresas y otras publicaciones constan de datos que se resumen y presentan en una forma fácil de leer
y de entender. A estos resúmenes de datos, que pueden ser tabulares, gráficos o numéricos, se les conoce como estadística descriptiva. Inferencias estadísticas. En muchas situaciones se requiere información acerca de los grupos grandes de elementos, individuos, empresas, botones, hogares, productos, clientes, etc. Pero debido al tiempo, costo y otras consideraciones, solo es posible recolectar datos de una pequeña parte de este grupo. Al grupo grande de elementos de un determinado estudio se llama población, y el grupo pequeño muestra. En términos formales se emplean las definiciones siguientes. Población. La población es el conjunto de todos los elementos de interés en un estudio determinado. Muestra. La muestra es un subconjunto de la población. Al proceso de realizar un estudio para recolectar datos de toda una población se llama censo. Al proceso de efectuar un estudio para recolectar datos de una muestra se llama encuesta muestral. Una de las principales contribuciones de las estadísticas es emplear datos de una muestra para hacer estimaciones y probar hipótesis acerca de las características de una población mediante un proceso al que se le conoce como inferencia estadística. Como un ejemplo inferencial estadístico, se considera un estudio realizado por Norris Electronics. Norris fabrica focos de una intensidad que emplea diversos productos electrónicos con objeto de incrementar la vida útil de estos focos. El grupo de diseño de productos elaboró finalmente un nuevo. En este caso la población está definida todos los focos que se produzcan en el filamento nuevo. La evaluación de las ventajas de filamento y la fabricación de 200 focos. Los datos recolectados de esta muestra dan un número de horas duró cada foco hasta que se quemara, y el filamento también. Las computadoras y el análisis estadístico. Como en el análisis estadístico suelen emplearse grandes cantidades de datos, los analistas usan un software para realizar estos trabajos. Por ejemplo, cualquier tiempo de vida promedio desde 200 focos del ejemplo de Norris Electronics, véase en los siguientes resultados. Muy tedioso, dice. Si no contara con una computadora para facilitar el uso de una computadora, los conjuntos de datos de este libro se producirían en un disco compacto que viene con un libro. Un lógico al margen a la izquierda de estos textos indica que es un conjunto de datos. Los archivos de datos se encuentran en forma minimatic y para Excel. Además, en el apéndice de este capítulo aparecen las instrucciones para llevar a cabo los procedimientos estadísticos usados en Excel. Hablando de un resumen estadístico a este arte y la ciencia de recolectar, analizar, presentar e interpretar datos, casi de dos de los estudiantes del área relacionados con el negocio o la economía necesitan tomar un curso de estadística para este libro, empezando desde este capítulo.